Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 1. Tema 13. Las necesidades educativas especiales en la etapa de educación primaria. La respuesta educativa a las necesidades especiales de estos alumnos en el proyecto curricular y en las programaciones. Las adaptaciones curriculares. 1. Introducción. En la etapa de enseñanza primaria se intentan alcanzar finalidades como la socialización, la autonomía de acción en el medio y la adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos. Es importante subrayar que las finalidades son interdependientes y que adquieren una especial relevancia para el desarrollo armónico de los alumnos con necesidades educativas especiales, en la medida en que todos ellos pueden y deben progresar en su logro, aunque en ocasiones con objetivos distintos. Para garantizar esta actuación, la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo indica en su preámbulo que la atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades, abarcando a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La finalidad más importante de esta etapa es que los alumnos adquieran de forma eficaz una serie de aprendizajes instrumentales básicos y competencias que se constituirán en la llave para el acceso a cualquier aprendizaje dentro o fuera del entorno escolar. Esta etapa debe formar a personas con seguridad en sí mismo y herramientas necesarias para afrontar el resto de su vida con eficacia, seguridad y éxito, y para favorecer la integración social y laboral en su contexto de referencia. En caso de que el alumno no pueda adquirir estas herramientas por los canales ordinarios, la respuesta educativa contemplará la adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos a través de las adaptaciones de los elementos del currículo que sean aconsejables. A lo largo del presente tema, describiremos las necesidades educativas especiales que con mayor frecuencia observamos en el desarrollo de la etapa de la educación primaria y cómo la maquinaria del sistema educativo se pone en marcha a través de los documentos de centro y las adaptaciones curriculares para ofrecer una respuesta de calidad y adaptada a las necesidades individuales de cada uno, atendiendo a los principios de inclusión, igualdad de oportunidades y atención a la diversidad. 2. Necesidades educativas especiales en la etapa de educación primaria. Para entender las necesidades educativas del alumnado de esta etapa, debemos entender las características propias de esta. 2,1. La educación primaria. La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo de 2006, LOE, en su artículo 16,1, no modificado por la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre LOMLOE, establece que la educación primaria es una etapa educativa que comprende 6 cursos académicos que se cursarán ordinariamente entre los 6 y los 12 años de edad. Cada niño es diferente, y también lo es el ritmo y características de su desarrollo, condicionado indiscutiblemente por factores personales, ambientales y sociales. Por ello es necesario e importante para el docente conocer cuáles son los parámetros normales en los que se espera que se produzcan estos hitos evolutivos, para adaptar los contenidos del aprendizaje al desarrollo madurativo del alumno, y si estos no se produjeran,
Ofrecer las medias oportunas para atender a las necesidades individuales del alumno favoreciendo la adquisición de los hitos lo más temprana y adecuadamente posible. De aquí la importancia de la función preventiva de la escuela. 2,2. Necesidades educativas especiales en las diferentes áreas de educación primaria. El artículo 73 redactado por el número 49 quinquies del artículo único de la LO 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LO 2/2006, de 3 de mayo de Educación, BOE 30 de diciembre. Vigencia, 19 de enero de 2021. 1. Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo. La identificación y valoración de las NEE se realizará por los servicios de orientación educativa, los que establecerán en cada caso planes de actuación en relación con las necesidades educativas especiales de cada alumno, contando con el parecer de los padres y con el del equipo directivo y el de los profesores del centro correspondiente. En el transcurso de esta etapa, el niño va a acceder a 3 nuevos códigos: lenguaje escrito, código matemático y la lengua extranjera, cuyo aprendizaje puede presentar dificultades en mayor o menor grado en los alumnos. Los 2 primeros tienen especial importancia, por el carácter instrumental de los mismos, para el aprendizaje de otras áreas curriculares, y porque el abandono de estos aprendizajes conduce a un aislamiento progresivo de los alumnos que tienen dificultades con ellos. Un procedimiento adecuado para analizar las NEE más frecuentes en esta etapa es contextualizarlas en relación con las distintas áreas. A continuación, examinaremos las necesidades educativas que surgen con más frecuencia relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas que engloban este periodo educativo. 2.2,1. Áreas de lengua castellana y literatura y lengua extranjera. Con respecto a estas áreas, las dificultades más significativas aparecerán en relación con el lenguaje oral, adquisición de la lectura y escritura y lengua extranjera. Al lenguaje oral. La importancia que el lenguaje oral adquiere en esta etapa está justificada por 2 razones fundamentales. Su importancia para el aprendizaje de la lectura y escritura. Enriquecimiento y desarrollo de determinados aspectos del lenguaje oral que se dan en esta etapa, tanto formalmente como funcionalmente. Por sus implicaciones para la intervención educativa, cabe señalar los problemas comunicativos que presentan algunos niños. Por una parte, problemas de personalidad, inhibidos, tímidos o con problemas emocionales, pueden mostrar bajos niveles de comunicación, o incluso un claro rechazo o desinterés hacia los intercambios comunicativos. La comunicación puede verse también afectada en algunos niños, procedentes de contextos socioculturales deprimidos y poco estimulantes, al llegar a la escuela con un dominio lingüístico más limitado, por lo que enriquecer el vocabulario de estos alumnos, estructurarlo y usarlo adecuadamente, será una tarea de primer orden en esta etapa educativa. Existen niños que manifiestan problemas relacionados con la adquisición de los campos lingüísticos, fonológico, semántico y morfosintáctico, como es el caso de niños con problemas de articulación o tartamudez. Estos niños son, a menudo, conscientes de su problema, lo que provoca su retraimiento y su inseguridad en sus intercambios comunicativos. Hay otro grupo de niños que presentan problemas más específicos. Son los niños con problemas de audición o dificultades motóricas graves. Estos niños pueden tener dificultades para comunicarse oralmente con los otros. La adquisición del lenguaje es fundamental, pero cuando esa adquisición se ve dificultada gravemente, se corre el riesgo de que los alumnos no tengan un lenguaje satisfactorio de comunicación, por lo que será deseable la adquisición de otro lenguaje o sistema complementario de comunicación. La utilización de estos sistemas complementarios
constituye el medio eficaz para aceptar las diferencias y conseguir que el lenguaje desarrolle efectivamente sus funciones. B. Lectura y escritura. El acceso al lenguaje escrito puede presentar dificultades de diverso orden para los alumnos, no siempre fáciles de detectar: problemas perceptivo-cognitivos, problemas emocionales, metodología inadecuada, etc. Hemos de tener en cuenta que el propio método de aprendizaje de la lectura puede generar dificultades al no ajustarse al estilo de aprendizaje del alumno. No existe un método único válido para todos, por tanto, habrá que contar con una diversidad de métodos, teniendo como meta final que el alumno sea capaz de segmentar, llegar a la representación de los fonemas y comprender el mensaje escrito. Las dificultades respecto de la lectura y escritura pueden agruparse en torno a dos grandes grupos: mecánica de la lectura y escritura, y comprensión. En ambos aspectos es fundamental el nivel de lenguaje oral, por lo que resulta muy conveniente trabajar intensamente sobre este, cuando el alumno presenta dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. Cuando se trata de alumnos con necesidades más graves o permanentes, es necesaria la utilización de estrategias y metodologías que permitan la adquisición de un buen nivel de lectura funcional, o bien el reconocimiento de pictogramas y rótulos que permitan el conocimiento y uso de los servicios públicos. La composición escrita supone un mayor grado de abstracción que la copia, falta el soporte visual, y que el dictado, falta el apoyo auditivo, y además precisa de la imaginación y de la memoria. Otras dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura se producen en la transcripción de los fonemas y o grafemas, originándose inversiones o omisiones. También los problemas de psicomotricidad fina, así como los problemas emocionales, pueden producir dificultades en la escritura. Los problemas de tipo perceptivo y cognitivo y los sensoriales ocupan un nivel de gran importancia en estos procesos. C. Lengua extranjera. En esta etapa se encuentra el inicio del aprendizaje de una lengua extranjera, lo que supone acceder a un nuevo código hablado y escrito. La iniciación a la lengua extranjera debe coincidir con un buen dominio de la lengua materna. El acceso a la lengua extranjera puede originar dificultades de aprendizaje, no solo por tratarse de un nuevo sistema, sino porque determinados alumnos no tendrán un dominio de su lengua que les permita ir incorporando significativamente la nueva. Es importante que el aprendizaje de la lengua extranjera se enfoque, para alumnos con serias dificultades, con un carácter funcional, y que les sirva como fuente de información para aumentar su conocimiento de la realidad. 2.2.2. Área de matemáticas. Las contribuciones de esta área son decisivas para alcanzar los objetivos generales de la educación primaria, dado que, mediante su enseñanza y aprendizaje, los alumnos desarrollan su capacidad de pensamiento y de reflexión lógica y adquieren un conjunto de instrumentos muy poderosos para explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla, en suma para actuar en y sobre ella. En numerosas ocasiones, el ámbito del conocimiento matemático ha generado un buen número de dificultades de aprendizaje en los alumnos. El estudio prematuro de ciertos contenidos, la falta de actividades manipulativas previas, la forma desvinculada y ajena a los intereses del niño con que a veces se presentan, pueden ser la causa de bloqueos o fracasos, así como de enfocar el aprendizaje partiendo de leyes y principios generales para llegar posteriormente a su aplicación, es decir, por una deficiente definición y secuenciación de las habilidades necesarias para abordarlas. Retraso o dificultades mayores para acceder al pensamiento abstracto, siendo necesario que se sigan manteniendo los apoyos concretos y el trabajo sobre contenidos más directamente relacionados con su experiencia directa. Dificultad en la adquisición de herramientas para el razonamiento y deducción. Descartar la dificultad de acceso de la información antes de señalar un problema propiamente matemático. Debemos asegurarnos de que el problema con esta área no viene por la dificultad de entender la actividad y los contenidos, debido a problemas con la comprensión lectora, con en la lengua castellana la visión o la audición. Dificultad con el acceso a los números.
Dificultad en las operaciones concretas, conservación, seriación, clasificación y transitividad. Discalculia. Dificultad en la coordinación visomotora y espacio-temporal. Dificultades en la memoria a corto o largo plazo. No debemos olvidar que los objetivos han de perseguir el incremento de las posibilidades de interacción social. 2.2,3. Áreas conocimiento del medio natural, social y cultural, que se podrá desdoblar en ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Desde estas áreas, se realizan aportaciones decisivas para el desarrollo de las capacidades definidas en los objetivos generales de la educación primaria en al menos 4 ámbitos, en los cuales pueden surgir necesidades educativas. En el desarrollo de la autonomía personal, sobre todo en lo referente a la capacidad de orientarse, desplazarse autónomamente en el tiempo y el espacio, y la utilización de los servicios de la comunidad. En la identificación y relación con los grupos sociales de pertenencia y de referencia. En las aportaciones relativas a la adquisición y práctica autónoma de los hábitos elementales de higiene, de alimentación y de cuidado corporal. En el desarrollo de las capacidades de indagación, exploración y búsqueda sistemática de explicaciones y soluciones a los problemas que se le plantean al alumno en el transcurso de su experiencia. La gran cantidad de facetas que cubre esta área curricular le confiere un papel central en la vida escolar, y es a través de sus aprendizajes cuando pueden surgir múltiples dificultades. 2.2,4. Área de educación artística y educación física. La mayoría de los problemas que pueden surgir en el aprendizaje de los contenidos de estas áreas no tienen que ver estrictamente con dificultades de aprendizaje de los alumnos, salvo en casos en los que existan problemas motóricos y perceptivos, sino con las vivencias y posibles sentimientos negativos que tales aprendizajes pueden generar en algunos alumnos con o sin necesidades especiales. Es fundamental valorar positivamente las realizaciones de todos los alumnos, en función de sus capacidades y sensibilidades, potenciando el aspecto creativo y divergente de los mismos, y restringiendo al máximo el componente competitivo de estas acciones. Aspectos en los que podemos observar necesidades en las áreas relacionados con el acceso a los materiales y actividades, por dificultades motóricas o perceptivas. La timidez, falta de seguridad en sí mismo, baja autoestima. Vivencias de aprendizajes negativas. 3. La respuesta educativa a las necesidades especiales de estos alumnos en el proyecto curricular y en las programaciones. La legislación actual ha eliminado el concepto de proyecto curricular, integrándolo per se en el proyecto educativo y concretándolo aún más en las programaciones didácticas, segundo y tercer nivel de concreción curricular, y que permiten adaptar las indicaciones de la norma legislativa a la realidad de cada centro y de cada aula. 3,1. Respuesta a las necesidades educativas especiales desde el proyecto educativo. Todos los alumnos son seres individuales con un proceso individual y unas necesidades individuales. Por ello, los documentos de centro deben reconocer esas diferencias y proporcionar una estructura que permita el desarrollo de la función docente atendiendo a esas necesidades. En el desarrollo de la actual Ley Educativa LOMLOE, se establecen unas premisas fundamentales que deben ser recogidas en el proyecto educativo de cada centro. El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La inclusión educativa como finalidad y principio de toda planificación docente. La aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. Explicitar el tiempo diario en cada asignatura que se dedicará a la lectura. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Se trabajarán en todas las áreas la comunicación audiovisual,
la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento. Desde el proyecto educativo, los centros deben dar contextualización y marco para posibilitar estas actuaciones a través de objetivos generales de la etapa. Los objetivos generales de la etapa establecidos en los decretos curriculares autonómicos deben desarrollarse desde distintos ámbitos de experiencias, conocimiento del medio físico y social, identidad y autonomía personal y comunicación. Cada centro debe dotar de significado y hacer suyos estos objetivos, en función de sus características y de las capacidades expresadas en los decretos curriculares, en función de cada realidad, o dar prioridad a determinadas capacidades por las características de los alumnos o del contexto. La adecuación de los objetivos puede adoptar dos formas: reformular el objetivo incluyendo ampliaciones, matizaciones, etc., o realizar comentarios anexos respetando el enunciado inicial. Secuencia de objetivos y contenidos por ciclos. Los decretos curriculares establecen los objetivos y contenidos de las áreas. Previo o paralelamente a la secuencia de objetivos y contenidos, es preciso desarrollar o hacer más exhaustivos los bloques de contenidos, en función de las características de los alumnos, del contexto y en consonancia con las adecuaciones que se hayan realizado en los objetivos generales de la etapa y área. Decisiones metodológicas. Los equipos docentes tienen que discutir los principios didácticos, contemplando en todo momento los matices y prioridades en función de las peculiaridades de los alumnos con NEE. Brennan 1988 señala que salvo una pérdida sensorial importante, los niños con NEE utilizan los mismos métodos que el resto aunque con modificaciones. Así, requieren aprender significativamente. Atendiendo a los cambios incluidos por la nueva ley educativa, LOMLOE, se promoverán situaciones de aprendizaje basadas en el diseño universal del aprendizaje. Materiales. Los equipos docentes tienen que seleccionar los materiales y recursos didácticos que mejor favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden seguir, en muchos casos y más en esta etapa, las actividades de su grupo de referencia si cuentan con unos materiales adaptados. Por ello, deben tomarse decisiones que integren lo más posible a los alumnos con NEE en la dinámica escolar. Espacios y tiempos. Las decisiones a tomar en estos elementos van encaminadas a la distribución de los espacios, la determinación de criterios para utilizar los espacios comunes, la distribución de los espacios dentro del aula, el horario general del centro, distribución del tiempo de los profesores, áreas curriculares, actividades de apoyo, etc. Por lo que se refiere a los alumnos con NEE, es importante que se den una serie de condiciones físico-ambientales que compensen sus dificultades y favorezcan su autonomía y movilidad por las distintas dependencias del centro. Algunas decisiones posibles son: proponer modificaciones arquitectónicas para garantizar tanto la movilidad y autonomía dentro de la escuela como el acceso físico a la misma. Instalar indicadores por el centro para facilitar la localización de los espacios y la orientación de los alumnos. Distribución de los espacios aulas que han de ocupar los distintos grupos. Designar espacios concretos para apoyos específicos fuera del aula. Distribuir el tiempo de los distintos profesionales de apoyo a los alumnos que precisan una atención directa. Decisiones sobre evaluación. ¿Qué evaluar? Los centros deben atender a lo establecido en los diferentes decretos autonómicos sobre evaluación en función de las peculiaridades de los alumnos y su contexto, teniéndose en cuenta las necesidades de los alumnos con NEE. ¿Cómo evaluar? Determinar los procedimientos más idóneos y posibles adaptaciones en los de uso común para evaluar a los alumnos con NEE. Establecer criterios comunes para dar y recibir información a padres y alumnos. Medidas de atención a la diversidad. En este último apartado del proyecto educativo, se tienen que tomar decisiones para dar la respuesta a la diversidad de alumnos que constituyen una etapa educativa en un centro. Dentro de él tienen cabida. Plan de atención a la diversidad.
Organización de recursos personales y materiales para alumnos con necesidades educativas especiales. Operatividad. Diversificación. Organización de recursos personales y materiales para alumnos con necesidades educativas especiales. Facilitar la incorporación de los profesionales de apoyo y del orientador a las estructuras organizativas del centro. Una participación plena de nuevas personas en las estructuras organizativas existentes se dará con mayor facilidad si va a favorecer una mayor implicación de estos profesionales en la toma de decisiones generales y un mayor aprovechamiento de su especialización. Las funciones se encuentran delimitadas con claridad, pero con cierto grado de flexibilidad, para que puedan ser revisadas y adecuadas a las nuevas realidades. Establecer las coordinaciones fundamentales entre los distintos profesionales de apoyo, su contenido y temporalización. Determinar claramente las funciones y responsabilidades de los diferentes profesionales de apoyo de la etapa. Determinar criterios generales para decidir la modalidad de apoyo. En este ámbito del proyecto educativo, es fundamental que se tomen decisiones consensuadas por todo el equipo docente sobre cuáles van a ser los criterios para que los alumnos reciban atención directa o indirecta, el número de alumnos a atender, la distribución del tiempo que hay que dedicar a estos alumnos y los criterios para decidir la modalidad de apoyo. Vamos a detenernos brevemente en las diferentes modalidades de apoyo en función del momento en que se realicen, en relación con la actividad general del aula. Apoyo previo. Apoyo durante la actividad del aula. Apoyo posterior. Resulta evidente que estas tres posibilidades se pueden realizar dentro o fuera del aula. Aunque en principio pueda parecer poco normalizadora, la opción de realizar el apoyo fuera del aula es, en algunas ocasiones, imprescindible para trabajar contenidos que no pueden incorporarse a la dinámica general, o que requieren de unas condiciones muy específicas. 3,2. Respuesta a las necesidades educativas especiales desde las programaciones de aula. Constituyen el tercer nivel de concreción curricular. Rodríguez, 1988, apunta hacia una programación de aula basada en tres grandes estrategias didácticas en actividades puntuales: los talleres, los proyectos de investigación y los programas específicos, como recurso necesario para hacer posible la participación real del alumno con NEE en el currículo de su grupo de referencia. Junto a las medidas de este tipo, que afectan primordialmente al cómo enseñar, parecen también importantes aquellas que recaen sobre la organización temporal y la coordinación. A continuación, se explican los elementos básicos para una programación de aula abierta a la diversidad. Alumnado al que va dirigida. Es necesario el conocimiento del grupo al que va dirigida, nivel de competencia curricular general, intereses, actitudes, características sociofamiliares y las específicas de los ACNEAE. Profesorado que la va a poner en práctica. Todos los docentes sabemos lo importante que es la implicación del profesorado con respecto a las diferencias individuales. Espacios y características de estos. El tamaño y ubicación del aula, la posibilidad de espacios para desdobles. Objetivos y contenidos. La secuenciación y priorización de objetivos y contenidos debe considerar, entre otros elementos, el grado de competencia general, los conocimientos previos, intereses y ritmo de aprendizaje. Metodología. Perspectiva globalizadora. Aprendizaje significativo, activa, vivencial, entendedora del juego como motor del desarrollo, mantenedora de la fluidez en las relaciones familiares y sociales, aprendizaje basado en el pensamiento, gamificación, diseño universal del aprendizaje. Agrupamientos. Materiales. Seleccionar materiales adecuados para todo el grupo, enseñar adecuadamente a utilizarlos y ubicarlos en zonas accesibles. Espacios y tiempos. Distribuirlos adecuadamente para compensar las dificultades o necesidades específicas del alumnado. Planificar conscientemente el horario teniendo en cuenta las posibles salidas del alumnado o las entradas de personal especializado. Reducir el ruido. Evaluación.
Tener en cuenta los instrumentos y momentos para que sean adecuados a todos los alumnos del aula. 4. Las adaptaciones curriculares. Se entiende por adaptaciones curriculares los ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la oferta educativa común para dar respuestas a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. Las adaptaciones curriculares AC constituyen el cuarto nivel del concreción curricular y pretenden acercar el currículo ordinario a las características personales e individuales del alumnado. A continuación vamos a examinar los principios, el concepto y los tipos de adaptaciones curriculares. 4,1. Principios y características de las adaptaciones curriculares. La AC es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos curriculares que debe atenerse a los siguientes principios. Principio de normalización. Principio de contextualización. Principio de significatividad. Principio de realidad. Principio de participación e implicación. Las características de las adaptaciones curriculares. Son relativas y cambiantes. De la misma manera que las dificultades de aprendizaje no pueden establecerse con carácter definitivo, ni de forma determinante, los ajustes que requieren estarán estrechamente relacionados con el tipo de respuesta que se necesita. Forman un continuo. Las adaptaciones curriculares necesarias para compensar las dificultades de aprendizaje constituyen un continuo que va desde ajustes poco significativos del planteamiento educativo común a modificaciones más significativas y desde ajustes temporales a modificaciones más permanentes. 4,2. Tipos de adaptaciones curriculares. Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE, que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. Los tipos de adaptaciones que se pueden dar en la etapa de educación primaria son: adaptaciones de acceso AAC, programas de refuerzo del aprendizaje o adaptaciones curriculares no significativas ACNS, según normativa de cada comunidad autónoma. Programas específicos P. Adaptaciones curriculares significativas ACS. Adaptaciones curriculares significativas ACI. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades ACAI. Permanencia extraordinaria solo ACNE. 4.2,1. Adaptaciones de acceso al currículo. Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su caso, el currículo adaptado. Vamos a describirlas a nivel de espacios, materiales y de comunicación. 1. Ayudas técnicas o materiales para motóricos, rampas, mesas adaptadas, materiales adaptados. Sordos, micrófonos, audífonos, emisoras de FM. Alumnos con déficit visual. Ayudas ópticas, braille hablado, láminas termoform, filtro, libro hablado, calculadoras parlantes, cuentos adaptados, telelupa. Otra manera de clasificar las ayudas técnicas o materiales sería: espacios, condiciones de acceso, sonorización y luminosidad que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y la movilidad y autonomía de los alumnos. Materiales. Adaptación de materiales de uso común o provisión de instrumentos específicos que puedan facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y compense sus dificultades. Materiales, mobiliario y equipamientos específicos o ayudas técnicas para el desplazamiento, visión o audición. Comunicación. Aprendizaje de un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, como el SPC y el BLIS. 2. Ayudas personales. Estos pueden ser
maestro a especialista en pedagogía terapéutica, maestro a especialista en audición y lenguaje, orientadora, educadora, personal técnico de integración social PTIS, fisioterapeuta, intérprete de lengua de signos, etc. 4.2.2. Adaptaciones propiamente curriculares. Las adaptaciones curriculares deberán tender a lograr la mayor participación y la menor significatividad posible. Tomar como referencia el currículo ordinario que le corresponde por su edad, para conseguir que los alumnos se acerquen lo máximo posible a los objetivos de cada etapa educativa, a través de un currículo adecuado a sus características y necesidades específicas. Podemos distinguir, según el nivel de adaptación del currículo, entre a programas de refuerzo del aprendizaje o adaptaciones curriculares no significativas, ACNS, según normativa de cada comunidad autónoma. Para aplicar esta medida, es necesario que el alumno tenga un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo, que implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora, y que ya hayan fracasado todas las medidas generales. Suponen modificaciones en la organización, temporalización y presentación de los objetivos, competencias y contenidos, en los principios metodológicos, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades, espacios, tiempos y agrupamientos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Para poder llevar a cabo esta medida, es necesario que así se concrete en el informe de evaluación psicopedagógica del alumno. La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de refuerzo del aprendizaje o ACNS será realizada por el tutor del curso o el especialista de área con el asesoramiento del especialista en pedagogía terapéutica, PT del centro o el orientador de referencia. Serán planificadas para un curso escolar que al finalizar, las personas responsables de la elaboración y desarrollo deberán evaluar tanto el documento como el grado de consecución de los objetivos y en función de ello tomar las decisiones oportunas. El documento debe ser grabado por el tutor o especialista de área en el sistema informático de cada comunidad autónoma antes de la primera sesión de evaluación. B. Programas específicos P. Los programas específicos P son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Se agrupan en tres grandes grupos: programa específico social y emocional, programa específico comunicativo-lingüístico y programa específico de desarrollo cognitivo. Con ello se pretende el desarrollo de las distintas funciones ejecutivas, inteligencia, estimulación, habilidades básicas, lenguaje y comunicación, autonomía personal y habilidades adaptativas. Para poder llevar a cabo esta medida, es necesario que así se concrete en el informe de evaluación psicopedagógica del alumno. Los destinatarios de esta medida son los alumnos con NEAE. La elaboración, aplicación y seguimiento será realizada por especialista en pedagogía terapéutica o de audición-lenguaje del centro. Serán planificadas para un curso escolar que al finalizar, las personas responsables de la elaboración y desarrollo deberán evaluar tanto el documento como el grado de consecución de los objetivos y en función de ello tomar las decisiones oportunas. El documento debe ser grabado por el PT o el AL en el sistema informático de cada comunidad autónoma antes de la primera sesión de evaluación. C. Adaptaciones curriculares significativas. ACS. Para aplicar esta medida, es necesario que el alumno tenga un desfase curricular de al menos 2 cursos académicos y que ya hayan fracasado todas las medidas generales. Suponen modificaciones significativas en los elementos del currículo, en la organización, temporalización, objetivos, contenidos, en los principios metodológicos, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades, espacios, tiempos y agrupamientos, así como en los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. Para poder llevar a cabo esta medida, es necesario que así se concrete en el informe de evaluación psicopedagógica del alumno.
La elaboración, aplicación y seguimiento de las ACS será realizada por ambos tutores, tanto el del aula ordinaria como el PT. Serán planificadas para un curso escolar que al finalizar, las personas responsables de la elaboración y desarrollo deberán evaluar tanto el documento como el grado de consecución de los objetivos y en función de ello tomar las decisiones oportunas. El documento debe ser grabado en el sistema informático de cada comunidad autónoma por el PT antes de la primera sesión de evaluación. D. Adaptación curricular individualizada, ACI. Se entiende por adaptación curricular individualizada el conjunto de modificaciones realizadas en uno o varios de los componentes del currículo y o en los elementos de acceso al mismo para un alumno a concreto. Suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios, a las NEE de los alumnos y alumnas, a su nivel de competencia y al entorno de desarrollo o espacio vital donde deben actuar. El currículo de referencia será el establecido para el período de formación básica obligatoria, integrando con una gran flexibilidad y adaptabilidad los reales decretos que regulan la enseñanza infantil, primaria y secundaria. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales, ACAI. Las ACAI son la respuesta educativa que se ofrece a los alumnos con altas capacidades destinadas para promover su desarrollo pleno y equilibrado, mediante la profundización y o ampliación del contenido curricular. La propuesta curricular de profundización es la modificación curricular que supone un enriquecimiento del currículo sin modificación de los elementos prescriptivos de currículo. B. La propuesta curricular de ampliación consiste en la inclusión de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de niveles educativos superiores. Para poder llevar a cabo esta medida, es necesario que así se concrete en el informe de evaluación psicopedagógica del alumno. La elaboración, aplicación y seguimiento será realizada por el tutor o el especialista del área correspondiente. Serán planificadas para un curso escolar que al finalizar, las personas responsables de la elaboración y desarrollo deberán evaluar tanto el documento como el grado de consecución de los objetivos y en función de ello tomar las decisiones oportunas. El documento debe ser grabado en el sistema informático de cada comunidad autónoma antes de la primera sesión de evaluación. 5. Conclusión. La atención educativa a las necesidades educativas especiales del alumnado requiere la adopción de medidas específicas relacionadas con la escolarización, la adaptación del currículo y el empleo de materiales y recursos didácticos específicos, ajustadas a sus características y necesidades educativas, considerando sus circunstancias socio-familiares, su evolución escolar y la participación en el contexto escolar en condiciones de mayor normalización posibles. La administración educativa está obligada a detectar las necesidades educativas del alumnado e intervenir lo más tempranamente posible para garantizar el derecho fundamental a la educación. Una vez que se conocen las posibles alteraciones que se pueden dar en los ámbitos de desarrollo de los alumnos de la educación primaria, habrá que ver cuáles son las necesidades educativas especiales que pueden aparecer en dicha etapa, para así ofrecerles cuanto antes una atención de calidad.